Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Gabriel Genice. Yo voy a estar hablándoles sobre recomendaciones para padres de niños y adolescentes en el periodo de aislamiento social. Quiero agradecer a los amigos de ITECOC por haberme invitado a participar del Mundial de Psicoterapias Basadas en la Evidencia. Así que es un gusto gigante estar aquí con ustedes, así que muchísimas gracias. Aquí abajo tienen mis redes sociales por si quieren contactarme, por si tienen algún tipo de pregunta a raíz de la presentación. Pueden escribirme y seguramente les voy a contestar cuanto antes. Les hablo simplemente dos palabras acerca de mí. Soy doctor en psicología, tengo una maestría en psicología clínica infanto-juvenil. Me he especializado en psicoterapia cognitiva y también en terapia familiar en el Instituto Ackerman en Nueva York. Soy profesor titular de la materia Psicoterapias 2 en la Universidad de Flores y en la misma universidad dirijo un curso de posgrados en clínica infanto-juvenil. Soy también director del centro TCM que queda en Buenos Aires, Argentina. En relación al centro, nosotros somos relativamente jóvenes, hemos nacido en el año 2016 y nuestro centro se encuentra ubicado en la ciudad autónoma de Buenos Aires. A pesar de las vicisitudes de este año, todas las dificultades que existen y que son de público conocimiento, igualmente decidimos abrir una sede en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en donde realizamos principalmente actividades docentes. En nuestro centro lo dividimos en tres áreas. Tenemos un área de investigación, un área de clínica y un área de docencia. El área de docencia se encarga de lo que son las formaciones de grado y de posgrado y capacitación docente, tanto a nivel nacional como internacional. Y las formaciones clínicas y el trabajo clínico contamos con equipos que están especializados en distintas temáticas. Tenemos un equipo que se especializa en el abordaje de los trastornos de la conducta alimentaria, otro equipo que trabaja específicamente con ansiedad, con depresión, tenemos un equipo que trabaja con diversidad, infancia y adolescencia, contamos con un equipo que se especializa en el trabajo con un trastorno del espectro autista, tanto en tratamiento de consultorio como en tratamientos de dispositivos domiciliarios. Y hemos incorporado como una parte más de los tratamientos el dispositivo de acompañamiento terapéutico. Ahora bien, me gustaría empezar la charla de hoy hablando un poco con esta frase que me gustó bastante de Thomas Kinsman, que dice: nuestro trabajo como sociedad es aprovechar al máximo este tiempo solos juntos. Algo de lo que pensaba cuando preparaba esta charla es que la cuarentena, si bien actualmente ha ido cambiando y en algunos países ya se flexibilizó bastante y muchos padres han vuelto a su rutina y a su trabajo cotidiano, lo cierto es que al inicio en la gran parte o en la gran mayoría de los países nos vimos obligados a quedarnos en casa durante un periodo de tiempo. Y eso cambió mucho y sobre todo cambió mucho en las dinámicas familiares. Lo cierto es que nosotros como papás no estábamos preparados o no estábamos, mejor dicho, acostumbrados a pasar tanto tiempo con nuestros hijos. O sea, la realidad es que habitualmente nosotros compartimos pocas horas, ¿sí? Por trabajo, obligaciones, estudios y demás, de ellos, de nosotros, no es mucho el tiempo que compartimos. Y este momento de cuarentena también nos sirvió para poder compartir mayor cantidad de tiempo, pero también lo que se pudo observar es que en algunos casos mostrar las dificultades en la vinculación con nuestros hijos y en otros casos mostrar el buen camino por el cual se está transitando. Otra de las cosas que me interesó hacer para empezar a hablar sobre la cuarentena, sobre las recomendaciones y demás, es poder estudiar un poco cómo se fue implementando la cuarentena a lo largo de este tiempo, ¿sí? Y como se imaginarán, el concepto de cuarentena no es nuevo, es algo que está instalado en nuestra sociedad desde hace mucho tiempo y era un modo que tenían las sociedades para hacer frente a la aparición de nuevas enfermedades. Me encontré con este dato curioso que en 1664 Isaac Newton fue enviado de la universidad a su casa para cuidarse de una epidemia y estuvo allí durante 2 años. En ese periodo de tiempo, Newton descubrió que la gravedad es una fuerza que causa la aceleración de los objetos. O sea que él invirtió ese tiempo en seguir estudiando, en seguir avanzando con su trabajo y poder descubrir algo tan importante como es los principios de la gravedad.
Por otro lado tenemos a Napoleón Bonaparte, que él utilizó a la peste bubónica como una forma de ocultar la pérdida de 5.000 de sus hombres en el combate de Jaffa contra el Imperio Otomano. Básicamente lo que hizo fue justificar que esos hombres murieron a raíz de la enfermedad y no en combate. Ahora, yendo un poquito más para acá, vemos que en el siglo XIV aparece por primera vez el concepto de cuarentena y se genera en la ciudad de Venecia, en donde se le pedía a los turistas o a quienes arribaban a la ciudad que permanecieran en sus barcos durante 40 días antes de arribar al puerto. De ahí es que surge la palabra cuarentena, ¿sí? Que en italiano se lo conoce como 40 giorni, que significan 40 días. Ahora, esto no es solamente una práctica, la cuarentena, el aislamiento, no es una práctica exclusiva de Europa. Se ha visto que en América, en Estados Unidos, se utilizó también como un método para controlar algunas enfermedades infecciosas, como la fiebre amarilla y el cólera. Pero también vemos que el aislamiento y la cuarentena ha sido una práctica que se ha utilizado en África, por ejemplo, para contener la epidemia del ébola. Como pueden ver, la cuarentena, ¿sí? Y el aislamiento es una práctica que nos acompaña desde hace mucho tiempo y a lo largo de todo el planeta. Quizás nosotros en Latinoamérica no estábamos acostumbrados a permanecer en nuestras casas por una epidemia. ¿Sí? Quizás en Asia, por ejemplo, con el MERS, el SARS, ya están más acostumbrados a esto. Nosotros hay generaciones que han pasado y que no están familiarizados con esto y para nosotros es algo completamente nuevo, a lo cual tuvimos que adaptarnos en relativamente poco tiempo. Entonces, a raíz de esto empiezan a surgir una serie de preguntas, ¿sí? Que tienen que ver con qué problemas voy a enfrentar, cómo utilizo el tiempo para entretenerme o para entretener a mis hijos, cómo puedo manejar el estrés o la ansiedad de ellos. ¿Las rutinas ayudan o solamente alimentan la monotonía? Estas son algunas de las preguntas que nos podemos encontrar tranquilamente en el consultorio cuando realizamos un espacio de acompañamiento o de orientación a padres. Y para eso me puse a buscar y tenemos algún tipo de respuesta en el espacio, ¿sí? Los astronautas, claramente, son personas que pasan grandes periodos de tiempo en aislamiento. Y fíjense que la NASA reportó que en algunos viajes espaciales los astronautas tuvieron repercusiones psicológicas negativas, o sea, personas que han pasado durante mucho tiempo en aislamiento, padecieron el aislamiento, presentaron síntomas de depresión, se registraron aumentos en la sintomatología ansiosa. Y otra de las cosas que es importante en relación a esto es que los astronautas, si bien pasan mucho tiempo en el espacio, ¿sí? Raramente están solos. En general no tienen la capacidad o no tienen el tiempo de estar solos. Comparten, digamos, son varias personas en un espacio reducido, ¿sí? Y no solo eso, sino que están en constante contacto con las estaciones espaciales. Entonces, hay registros de personas que llegaron a pasar hasta un año dentro de la Estación Espacial Internacional, ¿sí? Y que son candidatos a realizar investigaciones en cómo impacta el aislamiento en grandes periodos de tiempo. Entonces, como ven, los estudios reportaron déficit en atención sostenida, en set shifting, en coordinación y en resolución de problemas. O sea que esos son algunos de los indicadores, tanto con ansiedad, con depresión, como padecer el aislamiento y todos estos indicadores de déficit neuropsicológicos que causan los periodos de aislamiento. Y eso necesariamente me lleva a recordar, porque entiendo, ya que todos somos los que estamos participando, psicólogos, simplemente mencionarles
esta diferenciación entre soledad y aislamiento, ¿no? Recordando que el aislamiento es un periodo de separación real de otras personas, como el que estuvimos viviendo en este último tiempo, y la soledad es una percepción o una sensación subjetiva de sentirse solos. Como dice el dicho, podemos estar rodeados de 100 personas, pero igualmente podemos sentirnos solos. Ahora, si nosotros nos ponemos a observar si es que han habido, si es que surgen investigaciones en el área de niños y adolescentes sobre este periodo de aislamiento, lo cierto es que hay muy poquitas investigaciones. Al momento no se han encontrado grandes trabajos o trabajos significativos que podamos tomar para tener en cuenta. Al momento solamente se han encontrado un trabajo solo. ¿Sí? La mayoría de los estudios que se hicieron con personal de salud, con enfermeras, con médicos, y que se evaluó un poco cómo impactaba el trabajo en sus lugares, ¿sí? A raíz de esta epidemia, mejor dicho, pandemia. Ahora, en el caso de niños y adolescentes, en una muestra, el estudio que les quiero contar tiene que ver con que en una muestra de 400 familias en cuarentena se observó que el 25% de los niños presentaron síntomas de estrés postraumático. Otro 25% de niños y adolescentes presentaron sentimientos de tristeza e incluso algunos puntuaron en depresión. Aumentaron en un 8% los episodios de ira y conflictos familiares durante el periodo de cuarentena. Entonces, a raíz de esto surgieron algunos modelos, ¿sí?, que pudieran ser implementados para trabajar sobre estos síntomas o para trabajar sobre este malestar durante el periodo de cuarentena. Uno de los modelos que tuvo bastante repercusión es el modelo propuesto por Russ Harris, que él denominó Face COVID. Harris, para quienes no lo conocen, es un terapeuta australiano que está formado, y de hecho él es formador en terapia de aceptación y compromiso. Por otro lado, él también es coach, y tengo entendido, y quienes leen sus trabajos, es que es bastante fan de hacer acrónimos. Y entonces aprovechó este periodo de cuarentena, lo utilizó a favor para generar nuevo material de trabajo para la comunidad, ¿sí? Y desarrolló este programa que quiero contarles un poquito de qué se trata. ¿Sí? Ahí tienen un poco qué significa cada una de las palabras, pero bueno, igualmente vamos a repasarlo. Entonces, Face COVID es una guía de pasos prácticos para responder eficientemente a la crisis del coronavirus. Como ya les conté, utiliza los principios de ACT, terapia de aceptación y compromiso. Y cada una de las letras de Face COVID significa algo diferente, ¿sí? Que un poco es a lo que nos vamos a meter ahora. La F hace referencia a enfocarte en lo que podés controlar. La A hace referencia a reconocer tus pensamientos y tus emociones. La C regresa a tu cuerpo. La E, comprométete con lo que estás haciendo. La C, acción comprometida, abrirse, valores, identificar recursos, desinfectar y distanciamiento. Entonces, vayamos a charlar un poquito sobre este primer punto, que es enfócate en lo que puedes controlar. Y en ese sentido, como ya les venía comentando anteriormente, la cuarentena puede afectarnos de diferentes maneras. Pueden afectarnos en lo físico, en lo emocional, en lo económico, en lo social, en lo psicológico. Es muy sencillo perderse en la rumiación, ahí como ven en la imagen animada, ¿no? En las preocupaciones que están fuera del control de uno. ¿Cómo puede afectarnos el virus? ¿Cómo puede afectar a mis seres queridos? Si en el lugar, en la comunidad donde yo vivo, puede llegar a aparecer casos de personas infectadas con el virus, etcétera, etcétera. Y como nos es muy natural dejarnos llevar por el futuro, por las preocupaciones, por lo que no podemos controlar, ¿sí?, quizás no podemos controlar el futuro de la pandemia, si vamos a salir o no a fin de mes, si se va a terminar la cuarentena a fines de mayo, ¿sí? Pero lo que sí podemos controlar es
¿Con quién queremos compartir nuestras experiencias? ¿Cómo queremos acompañar a nuestros hijos durante el aprendizaje en casa? ¿O qué tipo de padres podemos ser? Entonces, en ese sentido, lo primero que quiero plantear es la importancia de poder enfocarnos en aquello que sí podemos controlar, en corrernos, en dejar de lado, ¿sí? O al menos intentar dejar de lado la rumia, las preocupaciones. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, podemos trabajar con esta metáfora en relación al ancla. La realidad es que tenemos control sobre nuestros comportamientos más que sobre nuestras emociones o sobre nuestros pensamientos. Entonces, una forma de responder sabiamente a la crisis es estando presente. ¿Cómo podemos hacer esto? Y esto a mí al menos me hace acordar un poco al concepto de mente sabia de la terapia dialéctico-comportamental. Porque un ancla no va a hacer que la tormenta pase, ni que el mar se calme. Lo que puede es sostener firme el barco hasta que la tormenta pase. Entonces muy probablemente vayamos a sentirnos mal durante este tiempo, muy probablemente vayamos a estar inundados durante mucho tiempo sobre nuestras preocupaciones, sobre nuestra rumiación acerca del futuro, acerca de lo que va a pasar, ¿sí? Y eso puede llegar a desencadenar una tormenta emocional durante esta crisis. Y entonces lo que Harris propone, ¿sí? Con esta idea de arrojar un ancla, es trabajar sobre estas tres palabras. La A, reconocer tus pensamientos y tus emociones. La C, volver al cuerpo. Y la E, comprometerte con lo que estás haciendo. Veamos de qué se trata cada una de ellas. Reconocer tus pensamientos y tus emociones. Esto se encuentra vinculado con enmarcar los eventos a través de las clases deícticas. Yo aquí, el evento allí. De manera que se suspendan los juicios valorativos y observarlos como algo diferente a la persona. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que podemos implementar. Esto permite el proceso de fusión y la toma de perspectiva. Gentilmente y en silencio, reconoce cualquier cosa que aparezca dentro tuyo. Pensamientos, emociones, recuerdos o sensaciones. Compórtate como un científico curioso, observando lo que sucede en tu mundo interior. Mientras haces eso, generalmente ayuda a ponerlo en palabras y decirte a vos mismo, estoy sintiendo ansiedad o mi mente se está preocupando. Estoy teniendo un pensamiento que me entristece. Entonces, esta es una forma de poder trabajar sobre la difusión de los pensamientos, de la rumia. Otra forma es también trabajar sobre el cuerpo, volver al cuerpo. Conectar con tu cuerpo, buscar distintas formas de hacerlo. Y esto es algo que podemos hacer tranquilamente en familia. Así como anteriormente estábamos hablando sobre enfocarnos en lo que podemos hacer, y un ejercicio también puede ser hacer prácticas de respiración o prácticas de mindfulness con los niños de distintas formas. Hay muchos recursos que podemos implementar. Volver al cuerpo, ¿sí? Y conectar con nuestro cuerpo es algo que podemos hacer tranquilamente en familia. Podemos implementar prácticas de estiramiento juntos, intentar hacer una clase de yoga familiar, ejercicios de respiración con muñecos, ¿sí? Compartir, en fin, un momento con ellos. La idea de volver al cuerpo no es escapar de lo que uno está sintiendo, pensando o simplemente lo que está ocurriendo en el mundo exterior. El objetivo es mantenerse consciente, aumentar la atención en tu propio cuerpo y ganar control sobre el cuerpo y sobre la familia. El otro punto, como les decía, tiene que ver con comprometerte con lo que estás haciendo. Tomar conciencia de dónde estás, de focalizar la atención en la actividad que estás haciendo. Y para eso existen distintos ejercicios que se pueden poner en práctica. Uno de ellos es la práctica de mindfulness de los 5 sentidos, y que eso lo podemos poner en práctica tranquilamente con la familia, ¿sí? Podemos utilizar distintos elementos que tenemos en casa. Y por último, ¿sí? En esas tres
letras que hablábamos de arrojar un ancla, llegamos a la acción comprometida. ¿Sí? Una vez que tiramos el ancla usando la fórmula que habíamos hablado sobre la ACE, logramos tomar mayor control sobre nuestras acciones y eso nos abre la puerta para hacer lo que verdaderamente es importante. ¿Sí? Y ahí, como ven, la acción comprometida significa una acción guiada por valores, acciones que son verdaderamente importantes para vos, para tu familia y que decidís llevar a cabo a pesar que se despierten emociones difíciles. Por eso es que veníamos trabajando antes con los otros componentes de la idea de la metáfora del ancla. ¿Cuáles son las formas más sencillas de cuidar a tus seres queridos? Puedes dedicar un momento a sostener la mano de tu hijo o a jugar con él. Puedes acompañar a alguien en tu entorno que se encuentre estresado. ¿Cuál es la mejor forma de pasar tu tiempo en casa con tu familia? Eso nos va a llevar también a hablar sobre el concepto que propone Harris en relación a abrirse. ¿Sí? Y cuando hablamos de abrirse nos referimos a preguntarte a vos mismo si alguien a quien amás está atravesando un momento difícil. ¿Cómo se está sintiendo? ¿Cómo quisiera ser tratado? ¿Cómo te gustaría tratarlo vos a ese ser querido? ¿Qué quisiera esa persona poder escuchar de mí? Abrirse significa hacer lugar a las emociones difíciles que seguramente van a aparecer, como les dije al principio, en todo este periodo de aislamiento, tanto en los niños como en ustedes como padres. En las crisis o en una pandemia como la que estamos viviendo es muy probable que los pensamientos o las emociones difíciles aparezcan. No podemos detenerlas, no podemos hacer nada contra ellas. Lo que sí podemos hacer es reconocer que están ahí y tener una actitud mindful sobre esas sensaciones, pensamientos y emociones. Y lo cierto es que hablar de acciones comprometidas nos lleva necesariamente a tocar apenas, porque sabemos, o quienes trabajan con ACT saben que es un campo enorme, que cada uno de estos temas que yo fui tocando así muy brevemente, son temas para, no sé, un workshop por cada uno de ellos, ¿no es cierto? Pero la idea de hoy, de compartir con ustedes y con los amigos de ITECOC, es mencionar algunas ideas, algunas estrategias que podemos implementar nosotros mismos con nuestra familia o incluso trabajar con los padres de nuestros pacientes. Y como les decía, si vamos a hablar de acciones comprometidas, necesariamente tenemos que hablar del concepto de valores, ¿sí? Aunque sea brevemente, muy brevemente. Y por supuesto, a medida que se va desarrollando esta crisis, va a haber todo tipo de obstáculos en la vida. Objetivos que no se van a poder lograr, cosas que no se van a poder hacer, problemas para los que no va a haber una solución simple. Pero aún así, cada uno puede vivir sus valores en una mirada o una forma diferente. Incluso frente a esos desafíos y especialmente regresar a los valores con amabilidad y cuidado. Y para eso podemos considerar las acciones comprometidas, como les decía, que deben ser guiadas por los valores. Podemos tener algunas ideas o algunas preguntas disparadoras. ¿Qué quieres defender en esta crisis? ¿Qué tipo de persona o qué tipo de padre quieres ser? ¿Cómo quieres tratar a los demás? ¿Y cómo quieres que te traten? Un poquito sobre lo que ya veníamos charlando, ¿sí? Así que bueno, este es el modelo que propone Harris para trabajar con... En realidad es para trabajar con uno mismo, es una guía de autoayuda durante el periodo de crisis, pero que me parece que tranquilamente se puede adaptar y se puede trabajar con familias que podemos incorporar en el consultorio. Son recursos valiosísimos que podemos poner en práctica en la consulta con nuestros niños y con los padres de nuestros niños. Y creo que puede ser muy útil para atravesar este momento de bastante incertidumbre y que probablemente una vez que el aislamiento ceda, una vez que volvamos a las calles,
seguramente no de la misma forma en que estábamos acostumbrados, muy probablemente, o al menos por un tiempo, va a ser distinto, vamos a tener que acercarnos o manejarnos con ciertos cuidados y de forma diferente, y sobre todo nuestra cultura latina, que somos muy apegados, que somos de poner en práctica mucho el contacto físico, nos repercuta de manera diferente por ahí a otras culturas. Pero también un poco lo que pienso es que este momento digamos, no solamente la cuarentena, sino el momento posterior a la cuarentena, va a ser un momento en el cual va a haber bastante incertidumbre. Y creo que todos estamos viviendo en mayor o menor medida cierto grado de incertidumbre. Y tal vez algunas de las estrategias que les estuve comentando recién en relación a volver al cuerpo, en relación a concentrarnos en lo que sí podemos controlar y demás, pueden ser estrategias muy útiles, no solo para nosotros, como les decía, sino también para las familias de nuestros consultantes. Así que una vez más, quiero agradecerles a ustedes por estar ahí, por haber participado y escuchado la charla. Quiero agradecer al equipo de ITECOC, a Eden, a Alberto, a Jorge. Muchas gracias por la invitación. Para mí es muy valioso y muy importante que me hayan invitado, así que les agradezco.